Esme, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Silvana, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Yes, Presente, profe, buenos días. buenos días. Eric, Presente, profe. Buenos días. buenos días, ¿qué tal? Eduardo, Presente, buenos días. buenos días. Y David, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Ok, chicos, bueno, vamos a iniciar este, ya con la clase. Si nos comparten la pantalla los chicos, todavía queda pendiente la última parte para revisar porfirias. Al final les comento algo, les iba a dar un anuncio ahorita, pero de una vez avanzamos hacia la clase, al final les comento. Adelante, por favor. Eh, bueno, voy a terminar de exponer los citocromos. Ay, ¿sí se ve? Yo no veo nada. Se observa que están compartiendo pantalla, pero la presentación todavía no está cargando. Bueno, los citocromos son en general hemoproteínas unidas a la membrana que contienen grupos hemo. Y pues estos son los principales responsables en la generación del ATP por la vía de transporte de electrones. Se encuentran ya sea como proteínas monoméricas o como subunidades de grandes complejos enzimáticos que catalizan las reacciones redox. Eh, Generalmente, pues los citocromos, su nombre significa pigmentos celulares. Son proteínas de membrana mitocondrial y tienen el grupo hemo prostético hemo. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Los citocromos están incorporados en la membrana celular. Esto ya sea de las bacterias y que están en las, eh, bueno, eh, en las células animales y vegetales, pues están en las mitocondrias y también están en los cloroplastos. Estos nada más están en las células vegetales. Durante la respiración y la fotosíntesis, las moléculas de citocromo aceptan y liberan alternativamente electrones que pasan a otro citocromo en una cadena de reacciones químicas llamada transferencia de electrones. Esta que funciona con la liberación de energía. Esta energía pues se almacena en forma de trifosfato de adenosina, que es el ATP. Cuando la célula necesita energía, la toma de sus reservas de ATP. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, ¿Sí se ve? Yo ya no veo nada. Ya. En las funciones. Los citocromos pues son capaces de realizar la oxidación y la reducción. Esto pues, bueno, debido a que los citocromos se mantienen dentro de las membranas de una manera organizada, las reacciones redox se llevan a cabo en la secuencia adecuada para la máxima eficiencia. En el proceso de la fosforilación oxidativa, que es el principal proceso de generación de energía realizado por organismos, otro unido a la membrana y solubles en complejos y cofactores, están involucrados en la cadena de reacciones redox, con el efecto neto adicional de que los protones se transportan a través de la mitocondrial membrana interna. El gradiente de protones transmembrana resultante se usa para generar ATP, que esta pues es la moneda energética de la vida. El ATP se va a consumir para conducir los procesos celulares que requieren energía. Siguiente diapositiva, por favor. Cada tipo de citocromo en estado reducido exhibe tres bandas de absorción características en el espectro de luz visible,
genera gamma, beta y alfa. La banda gamma se conoce también como banda Soret y esto se debe a una transición del pi dentro del anillo. Cada citocromo tiene una banda alfa característica. El citocromo A tiene un alfa de 570 nanómetros. El citocromo B tiene un alfa de 555 a 560 nanómetros. Y el citocromo C tiene un alfa de 552 a 548 nanómetros. Bueno, que otras funciones es que, no, otras características es que la mayoría de los citocromos son muy difíciles de purificar, pues estos están muy embebidos en las membranas. También estos contienen ferroporfirina. Esto pues pertenece al grupo hemo. La ferroporfirina es una sustancia del núcleo porfirínico. Esta está presente en numerosos pigmentos respiratorios que contiene un átomo de hierro en el estado ferroso +2. Este es el único capaz de transportar oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la estructura pues se trata los citocromos de metaloporfirinas. Estas son proteínas que tienen un anillo compuesto de 4 pirroles llamado porfirina, que encierra un grupo metálico por enlaces coordinados. Entonces, pues estas metaloporfirinas son del tipo hemo, es decir, es el hierro cuyo estado de oxidación varía entre +2, de +3 a +2, el que forma parte del anillo. El átomo metálico es el que le va a dar al citocromo el color oscuro característico. Siguiente diapositiva. Existen 3 tipos de citocromos llamados A, B y C. Están clasificados en función del espectro de absorción y del tipo de grupo hemo. ¿No se ve? ¿O sí se ve? Ah, sí, Sí, se ve. se ve. Ay, es que ya no, se puso negra. Ya. Bueno, el citocromo A contiene hemo A, que es una forma modificada de la protoporfirina 9. Es importante mencionar que los citocromos A de la cadena de transporte están asociados a los átomos de cobre, que serán oxidados o reducidos por los átomos de hierro de las porfirinas, pero nunca el cobre va a formar parte de los grupos hemo. Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a explicar lo que sería el citocromo B. Este contiene hierro protoporfirina 9. Existen 15 clases de porfirinas, aunque solamente la 9 aparece en la naturaleza. Entonces, esta hierro protoporfirina 9 es conocida también como hemo B. La función del citocromo B, pues consiste en las mitocondrias de los eucariotas y los procariotas aeróbicos. El citocromo B es un componente del complejo 3 de la cadena respiratoria, también conocido como complejo BC1 o boquinosis citocromo C reductasa. En los cloroplastos y las cianobacterias existe una proteína análoga llamada citocromo B6. Es un componente de la plastoquinona plastoacin reductasa, también conocida como complejo B6F. Estos complejos se encuentran involucrados en el transporte de electrones y la generación de ATP y por lo tanto juegan un rol vital en las células. Entonces, pues en sí el citocromo B va a formar parte de la cadena respiratoria de los eucariotas y procariotas aerobios. Y ya por acabar, en la siguiente diapositiva está el citocromo C. Este contiene el grupo hemo C, que a diferencia de los otros hemos se une directamente a la proteína y no por enlaces coordinados. Esto lo hace concretamente a través de 2 cistenias que forman sendos enlaces tiol. Y pues el citocromo C es una proteína pequeña, esta va a funcionar como un transportador electrónico mitocondrial. Y ya esto sería de los citocromos.
ya vamos a empezar a hablar sobre las porfirias. Se las voy a definir primero. Bueno, las porfirias son un grupo de trastornos hereditarios o adquiridos que son debidos a la deficiencia de la actividad de enzimas específicas en la biosíntesis del hemo. Bueno, estas deficiencias enzimáticas pueden ser parciales o casi completas y pues en consecuencia las porfirias y sus precursores son anormalmente producidos en exceso y se acumulan en los tejidos se acumulan en los tejidos y se excretan en las heces y la orina. Se caracterizan por dos manifestaciones principales, que son los trastornos neuroviscerales en las porfirias agudas y los trastornos, no es cierto, y la fotosensibilidad cutánea en las porfirias cutáneas. Estos trastornos se clasifican en hepáticos y eritropoyéticos, bueno, sí, dependiendo del sitio de la sobreproducción y de su acumulación de las porfirinas. Algunas hormonas esteroideas, las drogas y la dieta van a influir en la producción de las porfirinas y hacen que se incremente la severidad de algunas porfirias. De aquí que las porfirias son en realidad trastornos ecogénicos en los cuales los factores genéticos, fisiológicos y ambientales sí, interactúan para producir esta enfermedad. Cuando estaba investigando de este tema, me aparecieron como muchos mitos en la mayoría de las páginas que consulté. Y bueno, el más importante es que decía que las porfirias son las que dieron origen al mito del vampirismo, por las manifestaciones clínicas que pues estas caracterizan. Encontré que cerca del siglo XIII al XV se describía la presencia de vampiros y era una preocupación grande en ese tiempo en la sociedad, principalmente en Europa, porque, bueno, se describía a los vampiros con una piel muy pálida y que tenían sensibilidad al sol. Y bueno, la piel pálida era dada por la anemia y, por ejemplo, la eritrodoncia, que es, bueno, esta es la coloración rosada en los dientes cuando se acumulan las porfirinas en la dentina, entonces también eso se pensaba, y se sumaba la fotosensibilidad. Bueno, esto es debido a que sí, es debido a la excitación de la luz ultravioleta que provoca en las porfirinas acumuladas en la piel. Y bueno, todo esto se pensaba que era un vampiro, pero ya conforme se fueron haciendo las causas de las porfirias, se supo que eran causadas por la acumulación de las porfirinas y no un vampirismo. Y bueno, los tipos de porfirias a los que se referían y que creían que era el vampiro era la porfiria eritropoyética congénica y la protoporfiria eritropoyética. Este, de, bueno, de la historia de la presencia de las porfirias, tenemos que este término viene desde la antigua Grecia, desde, bueno, del vocablo porfira, que significa rojizo. Y bueno, hay descripciones incluso desde la época de Hipócrates que ya usaban este término. Bueno, es que tiene una historia muy grande porque son diferentes tipos de porfirias, sí, pero bueno, en general tenemos que en 1874 se documenta el primer caso de porfiria y se le dio el nombre de Pendigo leprosus. En 1889, el holandés Stokvis publicó el primer caso de descripción clínica de porfiria hepática aguda y la describió como tal en un contexto sindromático. En 1911, Hans Gunther describió el primer caso de porfiria eritropoyética congénica o bueno, también se le conoce en su epónimo de él, que sería la porfiria de Gunther. Y ya para 1960, ya básicamente con el avance de la ciencia, bueno, de todo, ya se tenía la gran mayoría de las características y cómo identificar a las porfirias ya en un contexto clínico. Y bueno, su epidemiología tenemos que va a variar dependiendo el lugar. Por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos se reportan 200,000 habitantes que tendrían porfiria, pero sí depende del país y se tiene en cuenta que hay una porfiria más frecuente. Sí,
bueno, las porfirias más frecuentes en sí sería la porfiria intermitente aguda, la porfiria cutánea tarda y la protoporfiria eritropoyética. Tomando en cuenta estas tres, obviamente pues ya depende de la zona geográfica, si va a prevalecer más una que otra. Por ejemplo, la porfiria aguda varía de país en país porque se presenta en todas las razas. Entonces, por ejemplo, en el norte de América se estima que tiene eh, un caso de mil habitantes es portador del gen mutado. Y por ejemplo, en Sudáfrica es mayor, siendo 3 de cada 1000 habitantes. Em, También es más frecuente en mujeres y arriba de los 30 años. Y aproximadamente el 90% de los portadores no van a desarrollar síntomas. ¿Podría repetir, Romina, las tres más comunes, entonces? Ah, la porfiria intermitente aguda, la porfiria cutánea tana y la protoporfiria eritropoyética. Buenos días, compañeros, profe. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la regulación del grupo hemo. Ya como hemos visto en la exposición, pues ya vimos cómo es que se da la síntesis y todo lo que es el procedimiento para la formación del grupo hemo, pero solamente les voy a dar como un contexto porque de esto depende para la formación de las porfirias. Más adelante les voy a decir todo el fundamento y todo eso. Entonces, hablando en cuanto a la regulación del grupo hemo, pues tenemos que ver tanto procesos de retroalimentación, ya sea que sea positivo o una retroalimentación negativa para la síntesis del grupo hemo. Esto quiere decir que dentro de lo que es la regulación, el grupo hemo, si es un proceso de retroalimentación negativo, puede dar la formación o la manifestación de lo que son las porfirias en este caso. A nivel de lo que es el grupo hemo, puede haber sustancias que pueden ser tanto reguladoras como inhibidoras para lo que es esta síntesis, esta regulación, que pueden ser, por ejemplo, lo que son hormonas sexuales, los niveles de glucosa e incluso también lo que es el mismo grupo hemo, que pueden regular o regulan la principal enzima, que en este caso va a ser el ALAS, o también se le denomina como ácido delta-aminoleburínico, que son de dos tipos, que vamos a tener el tipo 1 y el tipo 2, que el tipo 1 está relacionado principalmente a nivel hepático y el tipo 2 se relaciona a nivel eritropoyético. Entonces, dependiendo del tipo de regulación que vayamos a tener del grupo hemo y también dependiendo del factor hereditario, va a ser el tipo de porfiria que se va a manifestar o que se va a producir en el organismo. En este caso también, por ejemplo, tenemos factores que son determinantes para lo que se produzca una porfiria. Por ejemplo, si hay ayuno, si una persona tiene ayuno, puede aumentar la síntesis del ALAS1, que les había mencionado, que es el ácido deltaminoleburínico a nivel hepático, y esto puede generar lo que es una cascada para la producción del grupo hemo. Entonces, esto sería, digamos que un proceso de retroalimentación negativa. Pero también hay fallas a nivel de la síntesis de enzimas, que pues como vimos también van a ser enzimas específicas, y si alguna de estas enzimas no se produce de forma correcta o digamos no actúe de manera correcta, puede causar una retroalimentación negativa también. Y bueno, a menor cantidad del grupo hemo va a aumentar la producción de lo que es el ácido delta-aminoleburínico, y a mayor producción se produce la cascada de la síntesis del grupo hemo, y se va a dar lo que es la acumulación de lo que son las porfirinas. Siguiente, por favor. Bueno, ya metiéndome en lo que es la fisiopatología, pues lo que son las porfirias van a tener dos factores principales, que es la mutación de un gen que codifica la enzima y la mutación de un gen regulador. Dentro de lo que es la mutación del gen que codifica la enzima,
tenemos que se da por la mutación directa de un gen y también y a la vez por una inhibición adquirida. Lo que son las mutaciones van a ser pues mutaciones genéticas que son heredadas, ¿no? O sea, en este caso, las mutaciones son de baja penetrancia. Quiere decir que aunque muchas de los genes o de la mayoría de las personas que heredan este gen, pues va a ser un autosómico dominante, pero requieren de otros precipitantes adicionales, eh, aparte de lo que es la mutación genética para que se desarrolle el contexto de la porfiria. Esto quiere decir que a- aunque una persona, digamos, herede el gen de lo que es la porfiria, si, digamos, no tiene un estilo de vida adecuado, por así decirlo, puede que su porfiria sea más grave o puede que manifestar la porfiria de una manera más precipitada. A diferencia de una persona que tiene conocimiento de que posee una porfiria y desde temprana edad, digamos, tiene un cuidado o una forma adecuada de cuidar su salud. Y lo que es la mutación del gen regulador, pues principalmente, como les había mencionado mi compañera Romina, va a haber una mayor prevalencia en lo que son las mujeres porque un gen que está relacionado con el gen X, entonces aquí principalmente se relaciona con lo que es el aumento del ácido delta-aminoleburínico tipo 2 que les había mencionado que es a nivel eritropoyético. Entonces esto va a ser más que nada más recurrente en lo que es en las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de lo que es el patrón de herencia, vamos a tener que la mayoría de las porfirias son de tipo hereditaria, y van a ser tres patrones de herencia que se tienen en lo que son las porfirias. La primera va a ser las autosómicas dominantes, que aquí es cuando solamente un padre tiene el gen y lo hereda, ¿no? O sea, el gen es heredado solamente por uno de los padres. Em, Aquí pues el gen se va a ubicar en uno de los cromosomas sexuales y solo se necesita la de la presencia de un gen mutado. O sea, no, aunque digamos que en este caso, no sé, la madre es la que posee el gen y el padre no, aunque solamente la madre tenga el gen, existe la probabilidad de que su descendencia se herede el gen. Por ejemplo, si una persona con un gen autosómico dominante eh, se relaciona con otra persona que no tiene el gen, hay un 50% de probabilidad de que su hijo nazca con el gen mutado. Pero la ventaja, digamos, es que el otro 50% es de que su hijo o su descendencia pues no salga con el gen afectado, o sea, salga con dos genes normales. Entonces, en este caso, la autosómica dominante sí es em, recurrente, pero hay una probabilidad de que no puedan heredar el gen, que es del 50 y 50, más o menos. La siguiente, por favor. El segundo tipo va a ser un patrón hereditario que está relacionado con un gen autosómico recesivo. En este caso, pues ya por, digamos, azares el destino, que dos padres, bueno, no sé si recuerdan el caso que nos dejó ver el profe en Netflix, de que ambos padres tenían el gen y pues es como que algo muy raro, ¿no? Pero sí se da. Entonces, en este caso, digamos que ambos padres poseen el gen de una de las porfirias y tienen, pues aquí es mayor la prevalencia o el mayor grado de que se pueda heredar el gen a su descendencia. En este caso, de dos portadores, solamente el 25% de la probabilidad de que su hijo no salga con el gen, con los genes
o sea, que no salga afectado y tenga los genes normales. El 50% de probabilidad para que su hijo sea portador, ya sea de un gen solamente, y el 25%, el otro 25% va a ser que herede los dos genes de ambos padres, en este caso. Y ya por último, lo que es el último tipo va a ser un déficit o el aumento de lo que es la producción del ácido delta-aminolevurínico sintasa 2, que aquí les había mencionado que va a estar relacionado principalmente con lo que es el gen X. Entonces la prevalencia va a ser mayor en las mujeres. También se puede presentar en los hombres, pero pues es mayor su prevalencia en las mujeres. Y aquí se da una mutación de genes que van a modificar una enzima en específico. Ya sea, dependiendo, bueno, puede ser cualquier enzima porque pues si se da el mal funcionamiento o la mutación de una enzima en lo que es la síntesis del grupo hemo, pues esto puede provocar lo que es una porfiria. Entonces no importa de que, pues aquí les digo solamente está relacionado con el gen X. Y bueno, mm, sí, eso es todo. De bueno, de esto, eso es todo. Puedes dar la siguiente, por favor. Bueno, como les había mencionado al principio de lo que son la fisiopatología, les había mencionado que las mutaciones genéticas son de baja penetrancia, que esto requería de factores mm, de riesgo o factores que pudieran de alguna forma afectar lo que es a la persona que posea el gen de la porfiria, ¿no? En este caso, los factores pues van a variar dependiendo del tipo de porfiria, ya sea si es eritropoyética o hepática, ¿no? Es de cualquier, o sea, dependiendo del tipo de porfiria que va a ser, pues los tipos de factores van a ser diferentes para cada una. Eh, Dentro de lo que son los factores, van a existir factores ambientales, que esto puede producir un factor desencadenante. Eh, También puede causar, por ejemplo, bueno, puede ser otro factor cuando el cuerpo se somete a estos factores desencadenantes o hay una demanda excesiva de la producción de hemoglobina en el cuerpo. Esto principalmente se da porque, no sé, cuando se presenta alguna infección o tal vez alguna hemorragia, pues hay una mayor demanda de la producción del grupo hemo. También lo que es como les digo, los factores de riesgo dependen del tipo de porfiria a la que se ha desarrollado en el organismo, porque la exposición de la luz es un factor de riesgo que puede afectar la porfiria, los medicamentos hormonales, las drogas, la dieta o el ayuno, como les había dicho también. El ayuno es uno de los factores principales que aumenta la producción de lo que es el ALAS1, el tabaquismo. También si la persona se encuentra en un estrés físico constante, infecciones u otras enfermedades, ¿no? Un estrés emocional, hormonas menstruales en las mujeres, que aquí lo que había investigado también es que si una mujer posee lo que es el gen de la porfiria y tiene un embarazo, pues con el aumento de lo que son las hormonas sexuales, en este caso de la mujer, en el embarazo tiende a que haya un mayor riesgo de que se produzca una porfiria durante su embarazo y se produzcan lo que son los ataques agudos. Y también para exposición. También. Perdón que le interrumpa, Ajá. pero entiéndase que estos factores son más bien para el empeoramiento o la aparición súbita, ¿no? Asumiendo que la persona seguramente, no, o sea, con toda seguridad, ya tiene el gen mutado o el gen alterado. Además es cuestión de tiempo, ¿no? Porque entiendo que la edad es variable según la porfiria, cuándo va a aparecer. Pero entiéndase que la persona ya tiene la condición, ¿no? Ya tiene los genes, nada más algunos son detonantes o escenarios en donde se empeora la porfiria, ¿cierto? Si no pudiéramos
pensar erróneamente que estos son los generadores de la enfermedad, pero en sí la persona ya tiene el gen alterado, ¿cierto? Sí, 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 profe. Justo, o sea, no es como que estos factores de riesgo, eh, digamos, de una persona que no tiene el gen y está sometida a estos factores de riesgo, pues no es como que, ay, pues se le va a generar una porfiria, no, o sea, sí como dice usted, de que estos factores de riesgo son los desencadenantes de que una persona que posee el gen, porque el gen, como les había dicho, pues muchas veces es heredado, entonces si, digamos, un paciente, sus dos padres son sanos y está sometido a lo que es, no sé, a las drogas o todo eso, pues no va a desarrollar una porfiria porque no existe el gen heredado. Pero si una persona hereda el gen de alguno de los padres, ya sea el autosómico dominante o el que está relacionado con el gen X o el autosómico recesivo, pues si está sometido a uno de estos factores, va a ser que estos factores desencadenen o manifiesten lo que es la porfiria, porque, ajá, pues eso, sí, es lo que decía el profe. Pero, ajá, sí, estos factores no son como que den o generen a la porfiria o Ujú. que la aparezcan, digamos, sino que la porfiria ya está ahí, el gen ya está ahí, solamente que Latente, ¿no? Ujú. ajá, estos factores son los que producen que se desencadene lo que es la porfiria o que se dé un avance más prolongado o más grave de lo que es la porfiria, porque igual, pues, ese es uno de los factores importantes. Ujú. También, por ejemplo, Y otra cosa, si... Ajá, sí, nada más rápido y ya con esto cierro mi sí, intervención. profe. Chicos, miren, del listado que aquí nos pone Roberto, noten que algunos están implicados con el metabolismo energético, ¿eh? Fíjense, para no variar, ya saben que ha sido la tónica de todo el curso, ¿no? ¿Qué pasa con los carbohidratos? ¿Qué pasa con los lípidos? Ahora, este tema parecía alejarse un poquito de la cuestión energética, pero no tanto. Si revisamos con atención, han venido, por lo menos Roberto, se lo he escuchado, esta parte de la condición del ayuno, ¿no? Cómo no logra favorecer necesariamente a los ayunos prolongados a la enfermedad, ¿no? Es decir, tenemos ayunos prolongados, la persona que tenga el gen alterado, dependiendo del tipo de porfiria también, puede verse agravada, ¿no? Entonces, sí hay un aspecto energético involucrado. Ahorita les explico por qué. El asunto hormonal también, ¿no? El estrés que también llevaría eventualmente a modificaciones un poco en la parte metabólica. Entonces, si hay un tufo, si hay un olor ahí a metabolismo todavía, aunque claramente sintetizar el grupo hemo tiene una gama amplia de funciones, ¿no? Lo mismo son para citocromos, pero lo mismo es para mioglobina, hemoglobina, ¿no? Debido a que hay muchas hemoproteínas, o por lo menos con el grupo hemo que lo contengan, ¿no? Entonces, ahorita al final, nada más que terminen sus intervenciones los muchachos, les comentaré esta relación entre por lo menos carbohidratos y grupo hemo, y por qué esta parte del ayuno puede modificar la síntesis, ¿no? Adelante, Roberto, por favor. Sí, profe. Y bueno, y al final, otro factor de riesgo que puede presentarse es, por ejemplo, si las personas tienen enfermedades inmunodeficientes como el VIH o infecciones por hepatitis C. Que... Ajá, sí, nada más eso. Siguiente, por favor. Bueno, en su clasificación tenemos que son tradicionalmente clasificadas en hepáticas y en eritropoyéticas. Esto es debido al sitio en donde se da la sobreproducción y la acumulación de las porfirinas, pero también se pueden clasificar en porfirias hepáticas agudas y porfirias cutáneas. Las porfirias hepáticas agudas se caracterizan desde el punto de vista bioquímico por la sobreproducción de los precursores de porfirinas y clínicamente se caracterizan por los trastornos neurológicos. Y las porfirias cutáneas
son por la producción excesiva de porfirinas y son los que se caracterizan por la fotosensibilidad. Este, encontré que estas clasificaciones no siempre son absolutas, porque hay cuadros clínicos que muestran tanto alteraciones neurológicas y cutáneas a la vez. Ujú. Bueno, ya pasando de lo que es las porfirias, yo les voy a explicar sobre lo que son la porfiria hepática aguda. La siguiente, por favor. Lo que son las porfirias hepáticas agudas, también se le denomina como porfiria sueca, y esta es la más común de las porfirias. Hay varios tipos de porfirias hepáticas agudas, pero es más común que se presente este tipo. Aquí se va a dar por la mutación de lo que es el hidroximetilvilano sintasa, y hay presencia de lo que es síntomas neuroviscerales como el dolor agudo del abdomen o a nivel del abdomen. También pues como les había mencionado, va a haber un aumento de la actividad de lo que es el ácido delta-aminoleburínico tipo 1, que si recuerdan, pues les había dicho que estaba relacionado con lo que es a nivel hepático. Em, Como les digo, o sea, la porfiria hepática aguda va a ser la más común, pero existen cuatro tipos de porfirias agudas. La porfiria asociada a la ausencia del ácido delta-aminoleburínico deshidratasa, la porfiria aguda intermitente, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Entonces van a ser los tipos principales, pero el más común va a ser la porfiria sueca. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los factores inductores para la producción de lo que es el ácido delta-aminoleburínico tipo 1, vamos a tener, les había dicho que entre menor cantidad de grupo hemo va a ser mayor la producción de lo que es este ácido, el ALAS, ¿no? Entonces, ahí va a haber un agotamiento del grupo hemo libre, hepático regulador. También puede ser causado por fármacos, xenobióticos, también les había dicho hormonas sexuales, la restricción de calorías y carbohidratos, también les había mencionado, un factor que puede dar un efecto desencadenante de forma negativa para la producción de lo que es el ALAS1, pues el ayuno, en este caso. Y también si una persona se encuentra con un estrés metabólico, se induce a la hemooxigenasa hepática, y esta va a acelerar la destrucción de lo que es el grupo hemo y se da lo que es el agotamiento del mismo, ¿no? O sea, esos factores inductores, si se dan cuenta, están relacionados principalmente con ya sea la escasez o la inhibición de la producción del grupo hemo. Entonces, esto va a favorecer que se produzca o aumente la producción de lo que es el ALAS1 y se den pues, la manifestación de lo que es la porfiria hepática aguda, en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, va a haber porfirias que no presentan manifestaciones clínicas determinadas. En este caso, por ejemplo, la hepática no es como que presente, a diferencia de eh, la que está a nivel de la piel, esa antes se las van a explicar, pero, o sea, por ejemplo, en esto de la que es las manifestaciones clínicas de la hepática, no, o sea, si se dan cuenta, pues es un dolor abdominal, vómito, constipación, debilidad muscular, síntomas neuropsiquiátrica, hipertensión, taquicardia, convulsiones, parálisis respiratoria. O sea, si se dan cuenta, sus manifestaciones clínicas pues se pueden confundir con otro diagnóstico, ¿no? O sea, no es como que precisamente si una persona, digamos, va y tiene dolor abdominal y vómito, pues puede decir, ay, no, pues tengo, no sé, a lo mejor una pancreatitis, ¿no? O si tiene constipación, no, pues estoy enfermo de la garganta, digamos, ¿no? O sea, algo así. Entonces, digamos que sus manifestaciones clínicas que pueden presentar en este tipo de porfiria
son estas, pero pues puede darse el caso de que se puedan confundir con algún otro diagnóstico. Entonces, pues es importante saber cuáles son los tipos de manifestaciones, pero creo que lo más adecuado en este caso sería pues hacer un examen genético y ver si tiene el gen o no. La siguiente, por favor. Dentro de lo que les había mencionado que son los ataques agudos, pues aquí los ataques agudos ya es cuando se da una porfiria, pues ya está en un nivel muy grave, muy elevado, digamos, en la enfermedad. Entonces, aquí se recomienda de que medir los niveles de electrolitos porque, pues, les había mencionado en la diapositiva anterior, había vómitos, ¿no? Entonces puede haber una descompensación en los niveles de electrolitos. También puede haber una hipercalemia. eh, Se presentan lo que son las transaminasas elevadas. Va a haber pérdidas gastrointestinales por lo mismo de los vómitos, una disfunción neurológica y va a haber alteraciones a nivel del hipotálamo, que en esto de las alteraciones a nivel del hipotálamo se, pues, se daba una sobreproducción en lo que es en las hormonas, entonces esto igual es un factor importante. Y va a haber alteraciones en las fluctuaciones hormonales. Si se dan cuenta, pues ya los ataques agudos están muy relacionados con lo que son a nivel hormonal. Entonces, ajá. Por ejemplo, en el hipotálamo les había dicho, pues puede generar un síndrome de secreción de forma inadecuada de la hormona antidiurética y esto puede producir lo que es la hiponatremia las alteraciones por fluctuaciones hormonales, pues se da por los niveles elevados de progesterona, ya sea por ejemplo en la fase lútea o en aumentos, y puede darse los ataques de la porfiria. Si recuerdan, también les había mencionado que un factor de riesgo que para esto de las porfirias era que durante el embarazo se podía presentar un ataque agudo de la porfiria por lo mismo del aumento de las hormonas. Entonces aquí entraría pues dentro de las alteraciones por fluctuaciones hormonales, lo que es el embarazo. La siguiente, por favor. Bueno, em, pues les había mencionado los cuatro tipos principales, ¿no? Pero como la porfiria sueca es la más común, pues desde la que yo encontré un poquito más de información, a diferencia de lo que es los otros tipos, pero aquí les puse una tablita donde puse la enzima que es deficiente, dependiendo del tipo de porfiria que se va a presentar, a nivel hepático, obviamente, ¿no? La herencia de si es un gen autosómico recesivo, que si tiene una penetrancia variable, este, si va a haber manifestaciones neuroviscerales, que en la mayoría sí va a haber, y si va a haber lesiones cutáneas. Aquí lo de las lesiones cutáneas, pues no es tan común porque es a nivel hepático, o sea, no es tan común que se presenten lo que es las lesiones cutáneas con ampollas en esto de las porfirias hepáticas. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en la porfiria variegada, sí se presentan, o sea, sí es más común que haya unas lesiones cutáneas por ampollas. Pero si se dan cuenta, en la porfiria que está relacionada con el alas deshidratadas o la aguda intermitente, no va a haber la presencia de estas lesiones cutáneas. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de el diagnóstico, pues se realizan lo que son los espectros de luz, que es para más que nada eh, ver si existe alguna lesión a nivel cutáneo. También se da pues la medición de porfirias. O sea, aquí les había dicho en cuanto a los síntomas, pues los síntomas muchas veces se pueden confundir o malinterpretar. Entonces, pues no se sabe si, o sea, con solo ver sus síntomas, en este caso de la hepática, de que tiene un dolor abdominal o vómitos o de debilidad muscular, pues lo podemos relacionar con otros tipos de patologías, ¿no? No precisamente se piensa que es una
porfiria, porque como vimos en lo que es la epidemiología, pues no es tan común que se presente una porfiria. Entonces, en este caso, lo más preciso, lo más recomendado que se hace es la medición de porfirias a nivel de orina, heces y esto, por ejemplo, pues porque se da a nivel hepático, ¿no? Y también se puede dar a nivel eritropoyética. Y también se miden los niveles totales de porfirias y creatinina en la orina. O sea, si se dan cuenta, las pruebas pues son más de serológicas y pruebas de líquidos. O sea, no es como que solamente con ver las manifestaciones clínicas uno ya puede determinar que ya se tiene la porfiria, ¿no? O sea, no. Se tiene que ver los niveles de porfirias y también, pues, aquí un factor importante sería el historial clínico. O sea, si, digamos, los padres saben que tienen el gen mutado, pues hacerle el estudio genético para ver si su hijo, o en este caso, digamos, está presentando estos síntomas pues no saben que tiene el gen, pues digamos que eso sería como que otro diagnóstico, el historial clínico. Entonces, ajá. La siguiente parte. Pero por lo menos, Roberto, con cierta sospecha, ¿no? De que estamos hablando de Ajá. porfiria, ¿no? Sí, sí, profe. O sea, es lo que le decía de que, pues muchas veces se puede malinterpretar el diagnóstico por los síntomas en los que se presentan, porque pues los síntomas se pueden relacionar con alguna otra patología, pero sí se tiene que tener, o sea, obviamente, pues se tiene que tener la sospecha de que existe esto, porque tampoco se va a someter nada más a tratamientos porque sí. Entonces se tiene que tener la sospecha y pues hacer primero, a lo mejor a lo mejor lo primero que se podría hacer es el espectro de luz, ya para que no se hagan como tal las pruebas de medición de porfirias a nivel de orina o heces, todo eso. Sí, sí, claro. Aparte porque, bueno, hay manifestaciones hepáticas, cutáneas, eritropoyéticas, neuronales, ¿no? Neurológicas. Entonces eso a priori no las asocia uno tan rápido, ¿no? Que tiene Sí, que ver profe. cutánea con lesión neurológica. No siempre van de la mano, pero bueno, aquí sí, sí encajan, ¿no? Sí. Adelante. Ujú. Justo, profe. Bueno, la siguiente, profe. Y bueno, pues como les mencioné, la porfiria intermitente aguda va a ser la más común, que se va a manifestar en los tipos, en lo que es la hepática. Y vamos a tener dos tipos, que es la porfiria, bueno, la que es la manifiesta y la latente. Dentro de la manifiesta, pues se presenta lo que es una actividad enzimática deficiente. El 90% de los casos, en este caso que tengan el gen o presente lo que es la porfiria intermitente aguda, van a presentar lo que es la manifiesta, o sea que sí presentan síntomas bueno, los síntomas que les había mencionado, ¿no? Pero sí presentan los síntomas. Aquí va a ser por lo que es la mutación del gen o del DNA, que les había dicho, pues es hereditaria, ¿no? Y pues sí, la manifiesta, como dice, pues es sintomático. Entonces aquí sí va a haber la presencia de estos síntomas, que como ya les había dicho, pues no son como tan específicos los síntomas, pero ajá, la manifiesta sí presenta los síntomas, a diferencia de la latente, que aquí la mutación va a afectar a una enzima en específico y la desventaja de esto, de la latente, es que es asintomático. O sea, una persona puede tener una porfiria intermitente aguda, puede tener, por ejemplo, o puede estar sometida a factores de riesgo, como les había dicho, y aún así no presentar síntomas en caso de que tenga la latente, ¿no? Porque es autosómico. Ya a lo mejor en un punto muy grave, en lo que ya se presentan los ataques agudos o ya esté muy deplorable la salud de la persona, pues sí, ya es cuando a lo mejor ya se puede tener como la idea de que tenga una porfiria, pero ajá, a diferencia de la manifiesta, la latente es autosómica. Es asintomática, perdón. La siguiente, por favor. Bueno, como les había dicho, a veces los síntomas pueden darse otros diagnósticos o puede darnos pauta para pensar de otros
los diagnósticos. Algunos de los diagnósticos diferenciales que normalmente están relacionados con esto es por envenenamiento de plomo, la enfermedad hepatobiliar, una apendicitis o diverticulitis, el síndrome de Guillain-Barré y vasculitis y poliomielitis. Entonces, es importante que uno como médico, al momento de que hagamos el diagnóstico y pues, como les he dicho, es de muy baja prevalencia que se presente en lo que es la porfiria. Entonces, debemos de observar de manera muy detallada, también de ver el historial clínico del paciente para que de esta forma podamos hacer un diagnóstico preciso y no lo confundamos con otro diagnóstico diferencial, que en este caso pues puede ser cualquiera de estos que les mencioné. Eh, eh, Dentro de lo que son los carbohidratos, pues si una persona igual se somete a lo que es el ayuno, eh, pues se recomienda darle dosis de 300 a 400 gramos de carbohidratos. Principalmente se le da lo que es la dextrosa al 10 o al 15%, pero se debe de tener precaución porque se puede producir una hiponatremia por los niveles elevados de sodio, entonces aquí también se debe tener esto. Y pues esto principalmente se administra para ataques cuando leves, o sea, cuando digamos una persona se encuentra en ayuno, está en ayuno o este factor desencadenante que es el ayuno produce lo que es la manifestación de la porfiria, pues se le da lo que son los carbohidratos durante varios días hasta que se empiece a dar la mejoría. Ya que lo menciona, entonces, ¿usted podría explicarnos por qué la sugerencia de carbohidratos? ¿Qué relación habría entre estos y pues la enfermedad? Bueno, eso sí se lo debo. Eso sí no lo encontré, profe. No, no como tal. O sea, nada más encontré como que el ayuno pues era un factor desencadenante. Quiero pensar que pues a falta de lo que son los carbohidratos y todo esto, ah, pues y se da lo que es la ausencia de glucosa, porque también, no, creo que no les había mencionado, pero igual la ausencia de glucosa era un factor desencadenante que producía lo que era la producción del ácido deltamidoleburínico tipo 1. Entonces quiero pensar que está relacionado con esto y con, a lo mejor con la acumulación de lo que es el glucógeno a nivel hepático. Eh, yo quiero Sí, pensar que está relacionado con eso, profe, pero así como tal no lo encuentro. parcialmente. Resulta ser que, así como lo explicaba hace rato en la regulación, los estados de ayuno desencadenarían la síntesis, ¿no?, de grupo hemo, un poco en respuesta, ¿no?, a la falta de combustible, ¿no? Que no falte la oxigenación en sangre, ¿no? Eso es un poco consecuencia de la síntesis por el ayuno. Por consecuencia, romper el ayuno, ¿sí?, con buena cantidad de carbohidratos sobre todo, eh, inhibiría algunas enzimas. Se cree que es justamente la ala sintasa la que se vería más sensible ante el aumento de carbohidratos. Entonces, es un rico tratamiento, es un dulce tratamiento, el consumir carbohidratos en mayor concentración en la dieta para mermar la actividad de la ala sintasa. Se inhibe esta, por consecuencia, se deja de sintetizar tanto grupo hemo que eventualmente pues, se acumularía, ¿no? Es esa la razón. Hay otra explicación que también es válida, que es que debido a que también incluso puede verse comprometido o comprometidos varios citocromos, ¿sí?, por un bajo rendimiento del grupo hemo, bueno, tener siempre disponibilidad de carbohidratos y fuentes de energía, pues para que adicionalmente la persona no pase por letargo, ¿no? O falta de energía, ¿no? Pero sería principalmente la primera, una inhibición sobre enzimas de la síntesis del grupo hemo, concretamente a la sintasa. Adelante, por favor. Sí, profe, gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya como recomendaciones para pacientes que tengan lo que es las porfirias. Bueno, eh, debo mencionar que las porfirias no es una enfermedad que
a tener cura. O sea, hasta hoy en día no es como que puede estar sometido a un tratamiento y puede evitar lo que son los factores de riesgo, pero pues el gen va a estar ahí, ¿no? Entonces, ah, no hay cura, o sea, no hay cura. Pero se le recomienda al paciente que, pues principalmente educar al paciente, una vez que el paciente pues es diagnosticado, pues educarlo de acuerdo a que tenga cuidado, por ejemplo, de no someterse a factores que puedan precipitar la manifestación de su enfermedad a una manera más, digamos, precoz de lo que debería de ser. Y también la importancia de que se deben de evitar. En este caso, pues se le recomienda el uso de un diario por posibles determinantes y pues también no automedicarse. Igual, por ejemplo, si tiene algún caso de emergencia, pues usar un brazalete para que, bueno, no les había mencionado tampoco, pero va a haber medicamentos que pueden también afectar la producción de lo que es bueno, dar una producción negativa de lo que es el grupo hemo, que está relacionado principalmente con fármacos que tengan la saturación de lo que es el citocromo P50. Esto va a generar la inducción para la síntesis de lo que es el grupo hemo. Y, pero pues ya que se presentan alteraciones enzimáticas, se generan niveles elevados de porfirinas. O sea, digamos que este citocromo P450, en lugar de generar la síntesis del grupo hemo de manera normal, como es una porfiria y hay una deficiencia o una mutación en una de las enzimas, pues en lugar de generar lo que es el grupo hemo, pues va a generar niveles elevados de porfirinas. Entonces, también es importante saber qué tipo de fármacos puede tomar el paciente o no. Pues, como les había dicho, cuando una persona es diagnosticada, se le debe de proporcionar información acerca de su tratamiento y para que conozca su estatus. Ya como les había dicho el profe, pues no debe de estar en ayuno una persona que tenga la, una porfiria hepática. Debe de estar consumiendo alimentos cada 2 horas, no debe de someterse en ayuno y tiene que haber un aumento de peso en pacientes que tengan un índice menor de 18.5. También pues grupos de apoyo y de ser necesario un trasplante hepático, pero el trasplante hepático no es una cura. O sea, es como que solamente le damos un poco más de un tiempo de vida con lo que es el trasplante hepático, pero no es como que ya le quité su hígado que está afectado porque pues, obviamente está a nivel hepático y ya va a desaparecer la enfermedad. No, o sea, el gen pues va a estar ahí, entonces aún así si le trasplantan digamos, un hígado que esté sano, que no tenga el gen, pues puede reaparecer la enfermedad. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, el otro tipo muy común es la porfiria cutánea tarda y esta se debe a la deficiencia de la uroporfirinógeno descarboxilasa. Esta, bueno, es hereditaria, pero se dice que es más comúnmente adquirida. Esta es también, como dije, una forma muy frecuente de las porfirias y, bueno, puede ser esporádica, que sería la tipo 1, o puede ser familiar, que serían las tipos 2 y 3. Y bueno, también puede desarrollarse tras una exposición a hidrocarburos aromáticos, pero en todos los casos de una porfiria cutánea tarda, la uroporfirinógeno descarboxilasa hepática es la que va a estar en deficiencia. Em, Esta es, como ya dije, probablemente la forma más común de todas las porfirias, no solo de las agudas, sino de todas. Esta es la que se presenta más, pero no, aún así no hay una incidencia exacta. Em, ¿Por qué? Pues porque se le conoce mundialmente y también se va a presentar en todas las razas. Particularmente sí se puede decir que se presenta en Sudáfrica, pero por ejemplo la tipo 1 es más común que la tipo 2 en Europa, en Sudáfrica y en América del Sur, pero es menos probable en América del Norte. Em,
Bueno, existen dos tipos principales de la porfiria cutánea tarda. La tipo 1 es adquirida o esporádica y son del 75 al 80% de los casos que se presentan. La tipo 2 es hereditaria o familiar y va del 25 al 25%, sí, del 20 al 25% de los casos en los que se presenta. Y también hay un tipo 3 que es muy rara y es menos del 1% de los casos. Bueno, en la tipo 1 se puede decir que es la enfermedad adquirida porque ya se presenta en adultos y es a raíz, bueno, sí, es por la actividad reducida de la uroporfirinógeno descarboxilasa, pero es a raíz de que se asocia con algún factor ambiental precipitante como el alcohol, los estrógenos, las drogas o algún proceso comórbido. A diferencia de la tipo 2, que es una condición hereditaria autosómica dominante, y bueno, también es por la reducción de la actividad de la uroporfirinógeno descarboxilasa, pero en todos los tejidos. Y bueno, la tipo 3 también es adquirida, pero esta solo se limita pues en el hígado. Y aquí es rara porque la concentración y la acción de la uroporfirinógeno descarboxilasa va a ser normal. Encontré que antes se creía que la porfiria cutánea tarda era solo una enfermedad de hombres, porque se creía que bueno, sí, se cree que tradicionalmente que ingieren más alcohol que las mujeres, pero ahora esta incidencia ya está equiparable, no solo por el alcohol, sino a raíz de los anticonceptivos y de los estrógenos de posmenopausia. Ajá. Bueno, en sus manifestaciones clínicas tenemos que la característica principal es la fotosensibilidad cutánea. Aquí no se van a observar manifestaciones de síndrome neurovisceral. Y bueno, hay una presencia de vesículas o bulas o ampollas en la piel que es expuesta al sol. Em, es, sí, se caracteriza más en el dorso de las manos y de los pies, en el rostro, en los antebrazos y en las piernas. Em, Esta piel, sí, con un menor trauma se puede conducir la formación de una vesícula. Y bueno, estas son precedidas por costras y por cicatrices superficiales. Este, También, bueno, la aparición de pequeñas placas blanquecinas, que serían las milia, y bueno, también se pueden preceder después de la aparición de una vesícula. Y también son muy propensas a una infección. Bueno, también la incidencia de hepatitis B y C es mucho mayor en pacientes que presentan porfiria cutánea tarda que en el resto de la población. También la incidencia de carcinoma hepatocelular también es mucho más probable en pacientes con porfiria cutánea tarda que en la población en general. En su diagnóstico, Perdón que le interrumpa. ¿Podré repetir esto de la hepatitis? Ahí se me estaba entrecortando el audio. ¿Me lo repite, por favor? decía que la incidencia de hepatitis B y C y también de la carcinoma hepatocelular es mucho más probable en los pacientes que presentan porfiria cutánea tarda que en el resto de la población. Este, Correcto. En su diagnóstico, bueno, es que aunque se podría decir que el cuadro clínico de una porfiria cutánea tarda es muy específico por la fotosensibilidad, también puede ser confundido con otras enfermedades no porfíricas, como lupus eritematoso sistémico, que esta es una enfermedad autoinmunitaria en donde el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. O también se puede confundir con una esclerodermia. Esta es un grupo de enfermedades raras que van a implicar el endurecimiento y el estiramiento de la piel y de los tejidos conjuntivos. Entonces por eso se hacen más pruebas. Bueno, como dijimos hace rato, las porfirinas están incrementadas en el hígado, en el plasma, en la orina y en las heces. Entonces,
bueno, antes de los estudios, podría decir que si un individuo está sano y llega con una piel frágil y con la formación de estas ampollas, pues ya se sugiere que hay una porfiria cutánea tarda. Pero pues también deben obviamente averiguarse sus antecedentes y si se ha expuesto a productos químicos o a drogas o alcohol. Em, Aunque todas las porfirias provocan lesiones cutáneas, también se debe hacer estos estudios por el aumento de las concentraciones plasmáticas de porfirinas. También se da un aumento, bueno, sí, un aumento en las concentraciones urinarias de uroporfirina y hepatocarboxilina. Y también se da bueno, sí, se eleva una concentración fecal de isocoproporfirina, que bueno, todas estas elevaciones en los estudios van a indicar una probabilidad de una porfiria cutánea tarda. Cuando se sabe que se tiene una porfiria cutánea tarda y estos pacientes también deben hacerse estudios para hepatitis C y también se debe hacer estudios de sobrecarga de hierro con determinación en los niveles de ferremia y ferritina y también la capacidad total de la fijación de hierro. En su tratamiento, como hace ratito mencionó Roberto, no hay cura para las porfirias, pero, o sea, sus tratamientos no van a ser a que se quite, pero se puede controlar. Entonces, lo primero que se debe hacer es descontinuarse la ingesta de alcohol, de suplementos de hierro, de estrógenos y de cualquier droga. Y bueno, esto no siempre, como digo, no siempre conduce hacia una mejora, pero algo que se ha visto que puede casi lograrse una respuesta completa es mediante las flebotomias. Estas lo que van a hacer es reducir las concentraciones de porfirina urinaria y también, ajá, esto es porque estos efectos benéficos de las flebotinas se derivan de la reducción de la cantidad de hierro corporal total. Se va a eliminar una unidad de sangre cada 1 o 2 semanas y en general se requieren de 6 a 10 sesiones. Estas sesiones se terminan, no, bueno, si no son más de 10 y se deben determinar cuando la piel se normaliza. Esto es porque si se da más, pues se puede desarrollar una deficiencia de hierro o incluso una anemia. Otra alternativa sería la administración de dosis bajas de cloroquina o hidroxicloroquina. Estas van en dosis de 100 a 125 miligramos por vía oral y son 2 veces a la semana. Esta también elimina el exceso de porfirinas del hígado. Estas dosis son muy exactas, o sea, de 100 a 125 miligramos, porque en unas dosis muy altas pueden ocasionar una lesión hepática transitoria y esto pues empeoraría una porfiria. Y bueno, en caso de los pacientes con porfiria cutánea tarda y aparte una infección por hepatitis C, deben ser evaluados para un tratamiento con antivirales de acción directa. Ajá. La otra porfiria de las que les voy a hablar es la porfiria hepatoeritropoyética. Em, Esta es una forma muy rara es la forma más rara de las porfirias. Es de carácter autosómico recesivo y bueno, igual resulta de la deficiencia homocigota de la uroporfirinógeno descarboxilasa. Y solo se han reportado cerca de 20 casos a nivel mundial. Em, en su cuadro clínico tenemos que, bueno, aparte de la fotosensibilidad y la fragilidad de la piel, esta fotosensibilidad se va a iniciar en la infancia o en la niñez. También se ha descrito, sí, solo se ha descrito un caso que se presentó en la edad adulta, pero los otros 19 en la infancia. Y bueno, lo que la caracteriza son la orina rosácea, em, los cambios esclerodermoides. Bueno, la esclerodermia es una enfermedad que consiste en la acumulación de tejido
cicatrizal en la piel y en otras partes del cuerpo. La hipertricosis, que es el crecimiento de pelo en cualquier parte del cuerpo. La eritrodoncia, que ya había mencionado que es la coloración rosa en los dientes. Una anemia, generalmente anemia hemolítica. Y una hepatosplenomegalia, que es un aumento del tamaño del hígado y del vaso. Em, en, en su diagnóstico, aparte de los, sí, de los estudios clínicos que ya mencioné, también bueno, es que comprende niveles elevados en orina y en heces de isocoporfirina y protoporfirina sin eritrocitaria. Pero a diferencia de la porfiria cutánea tarda, aquí las concentraciones de hierro célico van a ser normales. Em, bueno, en su tratamiento igual, recordemos que no hay cura, es nada más evitar la exposición al sol. Se recomienda pues obviamente usar bloqueadores. Y bueno, igual a diferencia de la porfiria cutánea tarda, aquí la flebotomía no va a producir ningún beneficio, solo sería todo, sí, evitar la luz solar. Bueno, ya finalmente les voy a hablar sobre qué es la porfiria eritropoyética. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya como mencionó un poquito Romina, la eritropoyética pues es una enfermedad que es más frecuente o que se manifiesta en pacientes pediátricos y también se puede presentar en adultos, porque digamos que dentro de las que más se presentan está en el tercer lugar en cuanto a adultos, pero está más relacionada a niveles bueno, a nivel de pediátrico, entonces por eso se le denomina que es más frecuente en pacientes pediátricos. Eh, Su prevalencia va a ser similar tanto en hombres como en mujeres, o sea, no, aquí no es como que, como les había dicho, de que hay una que está relacionada con el gen X, no, aquí es ambas, o sea, tanto hombres como mujeres es igual la prevalencia. Y va a haber una fotosensibilidad dolorosa. Una de las características es que la eritropoyética los pacientes son fotosensibles, pero esta fotosensibilidad va a presentar dolor pero una de las características también es que no produce ampollas. A pesar de que es fotosensible, no produce ampollas a diferencia de la cutánea, que ya se las habían explicado. Y pues esto de la fotosensibilidad se da porque hay o sea, una exposición a lo que es la luz solar y digamos que no puede producir, o sea, no se producen lo que son las ampollas, pero sí se produce un daño a nivel un daño residual a nivel de la piel. Pero, ajá, o sea, no se producen como tal ampollas. Aquí va a estar relacionado principalmente con la mutación de lo que es la actividad del ácido delta-aminoleburínico tipo 2, que al principio de que empecé a explicar todo esto de las porfirias, les había dicho que esta está relacionada principalmente con lo que es a nivel eritropoyético. Y pues es sensible a la hematopoiesis. La siguiente, por favor. Bueno, lo que es las manifestaciones clínicas dentro de la eritropoyética, em, no va a haber ampollas, como ya les había dicho, pero los pacientes van a presentar edema, un edema marcado por infiltraciones tematosas y también pueden presentar pequeñas hemorragias a nivel de la piel. O sea, les había dicho, no va a presentar como tal lo que son ampollas, pero sí va a haber lesiones cutáneas. En este caso, por ejemplo, se pueden dar pequeñas hemorragias y pues el edema, o sea, la acumulación por infiltraciones eritematosis. La siguiente, por favor. Eh, bueno,
va a haber lo que son las manifestaciones hematobiliares, que pues aquí va a estar relacionado más que nada con cálculos se van a producir lo que son los cálculos de protoporfirina. También puede darse una hepatopatía colespacia. Y pues como es una manifestación que se presenta a nivel de la piel, pues va a haber una deficiencia de la vitamina D. Entonces, aquí es donde se recomienda lo que es evitar el sol. Y de aquí surge lo que es el mito del vampirismo, porque pues ya saben, ¿no? De que, como ya les había igual dicho mi compañera Romina, de que pues antes se creía que de esto surge lo que es el vampirismo, porque si se exponían al sol, presentaban lesiones a nivel cutáneo. Entonces, por eso de aquí se origina lo que es el mito. También se pueden dar anemia, que igual pues había mencionado que puede relacionarse con a veces puede confundirse con que es anemia, pero pues no, o sea, no tiene nada que ver la anemia con esto. Y pues igual otra manifestación va a ser por el embarazo, que aquí les había dicho que por el aumento o el desequilibrio a nivel hormonal puede producirse una mayor prevalencia o puede que se produzca la manifestación de lo que son las porfirias. Entonces, en este caso, igual, lo que es el embarazo va a disminuir los niveles de protoporfirina. La siguiente, por favor. Dentro de lo que es el diagnóstico, pues a diferencia de lo que les había explicado de la hepática, la eritropoyética, pues aquí sí se presentan lo que son las lesiones cutáneas, que pues si por ejemplo un paciente que tenga este déficit o esta enfermedad se expone al sol, pues no va a haber ampollas, pero sí va a haber lesiones. Entonces digamos que ese podría ser un indicador para pensar que se trata de una porfiria, porque pues si se expone al sol y digamos por ejemplo si tiene una anemia, ¿no? O sea, si una persona con anemia se expone al sol, pues no va a presentar a lo mejor esta fotosensibilidad. Pero a diferencia, o sea, por ejemplo, podemos pensar que es una porfiria de este tipo porque al momento en que está expuesto, tiene o bueno, las áreas de su cuerpo están fotoexpuestas, pues se van a producir lo que son lesiones cutáneas. También aquí, pues lo más recomendable van a ser medir los niveles de porfirina, pero aquí se hace a nivel eritrocitario, porque pues a diferencia, por ejemplo, del anterior, les había dicho que se hacen, pues se miden los niveles de creatinina o de orina, o incluso hasta en las heces, ¿no? Pero aquí como es a nivel eritropoyético, pues se miden los niveles totales de porfirina aquí. O sea, se realiza a nivel de exámenes séricos. Y va a haber una diferenciación eritrocitaria de la protoporfirina. Y bueno, creo que es esto del diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento, pues ya como les hemos dicho mucho, pues no va a ser como que se pueda curar a una porfiria, pero sí se puede controlar. Entonces, dentro del tratamiento tenemos a la fotoprotección que, pues prácticamente aquí está la fotoprotección, pues es evitar prácticamente el sol. O sea, los pacientes que son fotosensibles, pues se les recomienda usar lo que son protectores solares y evitar a mayor costo lo que es la exposición solar, que pues digamos que esa es como la piedra angular del tratamiento, porque pues de ahí es que vienen todas las lesiones que se dan a nivel de la piel, ¿no? También otro que es la afamelanotina, perdón, que va a ser como más que nada un estimulante para los melanocitos y aquí se da más que nada, bueno, lo que es este tratamiento ya se realiza más en pacientes que son adultos y también puede darse lo que es el implante subdérmico. En caso de que las lesiones cutáneas sean muy graves, pues se da ya lo que es el implante subdérmico. Y el último que es el betacaroteno, ese es un fármaco, pero encontré que ya casi no se usa porque
a los pacientes les dejaba la piel como de pintada, digamos. Entonces no es un tratamiento que ya no se utilizaba, que ya no se utiliza, perdón, pero antes se utilizaba este tratamiento también. Pero los más importantes, o digamos que el más importante es la fotoprotección y eso digamos que sería a nivel general y la afamelanotida pues ya sería a nivel de pacientes que son pues pacientes adultos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en este caso también se recomienda, bueno, bueno, no se recomienda tanto el trasplante hepático porque les había dicho de que pues no es como que una cura, ¿no? O sea, no es como que, me trasplantaron un hígado sano y ya se me quitó la enfermedad, ¿no? No, o sea, no es como que el trasplante hepático no es como una cura, pero pues muchos, bueno, por lo que estuve leyendo en diferentes artículos, muchos doctores no lo recomiendan, pero en caso de que ya, por ejemplo, la enfermedad ya está muy avanzada, ah, va a haber, por ejemplo, si se trasplanta, pues va a haber una supervivencia de un año de entre el 85%. Hay una prevalencia de vida a los 5 años del 69%, y como les había dicho, pues la enfermedad, a pesar de que se da el trasplante hepático, puede reaparecer, entonces no es una cura. La siguiente, por favor. Bueno, ya así como conclusión, ya para lo que es cerrar este tema, a pesar de que con los avances y que esta enfermedad ya tiene mucho tiempo de que se descubrió, pues como no es tan prevalente aún, o es muy poca la incidencia en la que se presenta, pues son difíciles de diagnosticar aún hoy en día, ¿no? Porque pues como si se dieran cuenta, los diagnósticos pueden ser diferenciales, o sea, a lo mejor los síntomas pueden confundirse con otra cosa. Entonces, pues digamos, eso sería un factor digamos que sería un punto negativo para lo que es el diagnóstico. Para esto, pues para un adecuado diagnóstico, debe de tenerse conocimiento de las porfirias y, o sea, saber qué son las porfirias, a lo mejor los tipos de manifestaciones que van a tener, ya sea la cutánea o la eritropoyética o la hepática, y de esto determinar, y ya como les habíamos dicho también, pues el historial clínico es un factor muy importante, y de esto pues tomar las medidas para poder dar el diagnóstico determinado y pues se pueda tener una baja mortalidad y la supervivencia de lo que es el paciente, ¿no? Porque pues no es como que dándole tratamiento a la persona se cure. Eh, y también se le recomienda lo que son las laparotomías recurrentes a los pacientes que tienen la porfiria, pero pues sí, principalmente darle lo que les había dicho, las recomendaciones, que eviten factores de riesgo que puedan hacer que se genere o que sea más grave la enfermedad, o pues darle un tratamiento adecuado al paciente, en este caso. Y la siguiente, creo, ya es todo, creo. La siguiente, sí. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Bien, chicos, el tiempo se nos está acabando, pero habrá tiempo, un chancecito para un par de preguntas. No sé si haya comentario por parte de los muchachos. Es que yo recuerdo que, bueno, es que hay un capítulo de House en donde de hecho hay es una niña que presenta fotosensibilidad también, pero nunca se dieron cuenta que pues realmente lo que le estaba afectando, pensaron en todo menos en eso, en la fotosensibilidad, y fue cuando se dieron cuenta que tenía una porfiria eritropoyética. Creo que la que mencionaban al último mis compañeros. Sí, ya que, a ver, Claudia, ¿quiere comentar algo?
Bueno, es que es más como una pregunta. Es que, bueno, yo medio había leído de este tema, de la última, de la eritropoyética, y había leído que se pueden hacer transfusiones de sangre, pero mi pregunta es si sí se puede y por qué. ¿Quieren responder, Romina, Roberto? Bueno, es que, bueno, es que una transfusión de sangre en la eritropoyética lo que va a hacer es, pues, sí, disminuye transitoriamente la hemólisis y va a suprimir la eritropoyesis y pues así se va a reducir la excreción de porfirinas. Pero lo que pregunta Claudia es la transfusión, es decir, la reposición, ¿no? Sí, es recomendable, ¿no? Dado que si hay, se da una flebotomía, una sangría, como para quitar el excedente, este, eh, podría haber transfusiones, ¿no, Romina? ¿O no es Eh, recomendable? pues sí, no, bueno, sí es recomendable, pero no lo encontramos como tal en el tratamiento. Pero sí. Sí, el asunto es, Claudia, forzar un poquito a que se ocupen ciertos productos, o que se force la terminación del grupo hemo, ¿no? Lo más recomendable sería la sangría. Entiendo que, sin embargo, cuando no se calcula bien dicha sangría, sí hay reposición por transfunción. Ajá. O que hubiera una síntesis deficiente, por ahí creo que lo mencionaron, no recuerdo exactamente, pero se administra fármaco, suplemento llamado emina, que es básicamente el grupo hemo ya sintetizado, terminado, sin tener que pasar por la síntesis y lo tortuoso de acumular algunos productos de la síntesis del grupo hemo. Ajá. Entonces, lo más recomendable es, sí, la sangría para darle una salida a esa acumulación de grupos hemos. Y bueno, en este caso sería sangre, ¿no? Pero finalmente, pues con hemoglobina y con grupos hemos, y forzar la utilización de lo que se esté acumulando. Ok, No sé gracias. si queda claro por ahí. Uh-huh. Sí. ¿Quién pregunta por ahí? David, me parece. Sí, pero bueno, es como un comentario que, bueno, que me surgió, pero no sé si esté bien o esté mal, es algo que más o menos como que me dice mi lógica. Y es que decía que, por ejemplo, esto de las porfirias era más común en mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos viendo, o bueno, cuando estaban presentando a mis compañeros la diapositiva de la regulación de la síntesis del grupo hemo, decía que, o sea, el propio, o sea, si hay mucho hemo, disminuye la síntesis de hemo. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es un acúmulo de precursores, por ejemplo, en las mujeres los niveles de hemoglobina son más bajos. Entonces, no sé si esto a lo mejor pueda o tenga algo que ver con que sea más prevalente también en mujeres. Creo que eso lo comentó usted a Roberto, ¿no? No sé si quiere responder. Sí, profe. Eh, pues es que, bueno, si recuerdan, yo les había mencionado de un tipo de herencia que estaba relacionada con el gen X. Entonces, por eso es que más se da más en algún tipo, porque si se dan cuenta, por ejemplo, cuando les mencioné de la eritropoyética, ahí decía que la prevalencia era igual, tanto en hombres como mujeres. Esto que decías de que pues, los niveles de las mujeres de eritropoyéticos son menores por lo de que tienen, pues digamos, de alguna forma una pérdida de sangre cada mes, am, pues no está relacionado. Es lo que les decía de que los factores de riesgo que pueden estar sometidos los pacientes que poseen esto no tiene nada que ver con que aparezca la enfermedad. O sea, no es como que yo tenga los niveles bajos de eritrocitos y ya con eso quiere decir que tengo una este, porfiria, pero si no tengo el gen, pues no. O sea, todo esto es a nivel genético, o sea, no importa si tienes los niveles bajos o no, o si es mujer o no. Si tienes el gen, pues se va a presentar. Y esto de que sea más recurrente en mujeres, pues solamente es en algunos tipos, o sea, no en todos los tipos de porfirias es más recurrente en los hombres.
O sea, perdón, es más recurrente en ambos, pero ajá, no tiene mucho que ver eso. Pero por lo menos sí habría un poquito más de acentuación en las mujeres, ¿no, Roberto? Porque Ajá. pensemos en lo siguiente, en cuanto al hematocrito de las chicas, ¿no? Suele ser menor, ¿no? De forma normal. Igual, Porcentual. ajá, Ajá. sí, perdón. Igual por lo que les había dicho de, pues muchas veces en las mujeres se puede presentar también por lo que es cuando se da el embarazo, pues por lo que es los niveles elevados de estas hormonas, porque si recuerdan les había dicho también de que estaba relacionado a nivel hormonal, pues esto también sería un factor importante dentro de a lo mejor en la prevalencia dentro de las mujeres. Sí, Pero sí, correcto. como dice el profe, pues los niveles de eritropoyéticos de la mujer son menores, a lo mejor sí sería un factor. Yo lo consideraría más como un factor de riesgo, pero no como tal, como una causa de que se produzca la porfiria o aparezca. No sé, a lo mejor. Sí, porque finalmente las chicas, dado que a veces simplemente por corpulencia, ¿no? Los varones suelen ser un poco más altos, de mayor musculatura, ahí hay utilización del grupo hemo, ¿no? Mayor hematocrito, mayor cantidad en masa, ¿no? De la mioglobina, sí hay una utilización de esos grupos hemos. Y en cambio las chicas, por una corpulencia o una complexión un poco más delgada, un poco más bajitas, ¿no? Eso implicaría que rápidamente hay una acumulación por grupos hemo, ¿no? A eso me refería yo con la severidad en algunas ocasiones de ciertas porfirias, porque como bien decía Roberto, pues en algunos casos, de hecho, la incidencia es similar. No sé si queda más o menos claro, David. Sí, prof, gracias. Miren, ahorita con lo que comenta Daniel, con su primera intervención, también yo no lo recordaba, lo tenía aquí anotado en mis notas y hasta apenas lo vi, debía habérselos comentado desde la clase pasada. Hay un par de episodios en la serie de Doctor House, para quienes sean ávidos de ver la serie. Entiendo que no todos la ven y probablemente a no todos les interese a pesar de lo que trata, pero en la primera temporada, para quien la vean, en el último capítulo, en el 22, trata sobre esto. No les voy a decir qué tipo de porfiria es, digamos que de tarea, estas tareas sí nos gustan, ¿verdad? Les dejo encargado que vean el capítulo, es de la primera temporada, el episodio 22. Y el otro capítulo que menciona Daniel, que recuerdo el caso, pero no recuerdo el episodio y la temporada. Si lo recuerdo al rato y si lo encuentro por ahí se los mando. Es una niña, ¿no? Que creo que le iban a hasta amputar el brazo y se dieron cuenta ya al momento de que tenía reflectores, los reflectores del quirófano, las luces del quirófano encima, que bueno, por ahí ya dijeron, no, pues esto es hipersensibilidad. ¿Qué otra cosa puede ser más que porfiria? Por ahí esos dos casos son los que recuerdo. De mientras les comento el de la primera temporada, episodio 22. Véanlo, está en el sistema de Amazon Prime Video, por si tienen el sistema, o si no, entiendo que en Facebook creo que hay hasta grupos donde se comparten episodios. Si pueden encontrarlo, véanlo en otros lugares. Y mañana comentamos, por cierto, nada más para no dejarlo pasar. Enfóquense por favor en el cuadro clínico de la persona, por lo menos de este capítulo 22. Dificultades para el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticaron? Esto está bien interesante. Ya es un poquito fantasioso por la misma serie, ¿sí? Y el tratamiento que le dieron, ¿sí? Les repito, cuadro clínico del paciente en el episodio, dificultades para el diagnóstico, cómo diagnosticaron y el tratamiento, ¿sí? Sobre eso vamos a comentar. Nos vamos a tomar unos cuantos minutitos la siguiente sesión, nada más para no dejarlo pasar. Entiéndase que son episodios de series, ficción, ¿no? Está un poquito exagerado todo, pero bueno, por lo menos tener cierta noción de lo que pudiera ser un caso más o menos real. Uh-huh. ¿Qué Y temporada? sí, temporada 1, episodio 22, creo que es el final de temporada, me parece. Temporada 1, episodio 22, ese es para una persona adulta, el que comenta Daniel, incluso si Daniel se acordara que lo comparta, pero es el de una niña. ¿Sí? Más tarde, si lo encuentro, si lo recuerdo, se los paso. Misma situación, mismos aspectos, revisen cuadro clínico, cuándo aparece, qué dificultades había para el diagnóstico y eventualmente cuál fue el punto clave para decidirse por
por alguna porfiria. Estos sí nos agradan, ¿verdad? Estas tareas sí nos agradan un poco más. Es en la temporada 3, en el episodio 9. Temporada 3, episodio 9. Ahí chéquenlo. Entonces ya tienen tarea. No olviden hacerse sus palomitas para ver los episodios. Chicos, ya se nos está acabando la sesión de hoy. Quiero comentarles, hay que darle velocidad. Estaba muy completo esta parte de Romina y de Roberto, pero hay que darle velocidad. Este equipo número 2 se llevó 2 sesiones y fracción. Es bastante. Y cosa interesante, cosa rara, pensé que en algún momento ya iban a terminar. Me daba la impresión que ya iban a rematar con, bueno, esto es todo, no sé qué. Pero bueno, ya luego fueron desarrollando incluso cada una de las enfermedades y ahí también nos llevamos otros minutos más. Pero hay que darle velocidad, ¿les parece? Si no nos vamos a quedar colgados en los temas, en el curso, y eso sí es un problema, ¿no? Mañana les comento, iniciamos con esta retroalimentación de los episodios, nada más para no, insisto, no dejarlo pasar. Y comenzamos con el equipo 3, fenilcetonuria. Lean sobre fenilcetonuria, bien interesante también. Esta no da tantos problemas en cuanto a ante el cuadro clínico. Es bastante preciso el cuadro clínico. Lo que pasa es que es una enfermedad mucho más rara de tipo congénito, ¿no? Por ahí hay algunos datos que pueden brincar más que otros. El olor, ¿sí? Va a haber un olor característico para la fenilcetonuria. Lean sobre eso. Y bueno, el asunto es que es muy rara y pues un poco tortuosa ya cuando se diagnostica y el tratamiento mismo. Serían las dificultades para la persona en sí, pero como reto de diagnóstico, ya lo revisaremos mañana, no es tan sofisticado como en este caso las porfirias, ¿no? Que sí puede dar ciertos dolores de cabeza al confundir con un listado más grande de enfermedades, ¿no? Y bueno, otra cosa ya, porque se me acaba en la sesión, les comento, miren muchachos, ya se han autodescartado algunos compañeros para lo que será la sesión de mañana en 8 días para el laboratorio. No dejen de avisarme, bueno, si no van a poder acudir, entiendo si hay 4 que me han dicho que por X o por Y no van a poder ir, 31, sí, 31, no estarían en la disposición de acudir, ¿no? Les pido por favor que me avisen si es que hay un contratiempo, ¿no? Les agradecería mucho para tener ya bien definida la lista. Ajá. Y si no, que bueno, creo que podríamos hacer con 30 por lo menos ya dividir el grupo, les pediría, o bueno, lo que les quiero decir es que si no puedo reducir más el grupo, tendré que optar por promedios, ¿no? Sí, todos los promedios más altos, pues desde luego serían los invitados para la siguiente sesión, y aquellos ya con un promedio muy rezagado, pues ni modo, nada más simplemente por tener un criterio serían los que no podrían asistir, ¿no? Entonces, todavía hoy si alguien dijera, pues lo estaba yo pensando, pero la verdad no voy a ir por cuestiones de dinero, de tiempo, de permiso, de lo que sea, pues que me avisen a la brevedad, ¿no? Porque necesitaré para mañana, más tarde por la tarde, definir los listados, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si alguien dice, pues, ¿sabe qué, profesor? Ya la verdad sí quiero ir, sí puedo, y pues ni modo, sométame el criterio del promedio, pues así tendré que hacerlo, ¿no? Pero sepan que no es personal ni nada por el estilo. Tendré que utilizar un criterio para definir el listado. ¿Va que va? Entonces, bueno, con esto cerramos la sesión, chicos. Mañana intenten ser tan breves como precisos en cuanto a la exposición. Espero que mañana mismo acabemos la presentación de fenilcetonuria, porque si no nos vamos a quedar colgados por ahí. Azul, ¿quiere comentar algo? Sí, ya no habrá prácticas, ya no revisaremos prácticas así en clase. Me imagino que sí, Azul, pero mire, justamente por este tipo de situaciones donde nos alargamos, ¿sí? Le voy a dar preferencia a las exposiciones, ¿sí? Y si nos sobra una sesión, 2 sesiones, yo creo que ahí las colocamos. De cualquier forma, la siguiente semana, el día martes, ahí realizaremos una totalmente nueva, ¿sí? Entonces ahí podemos avanzar, pero yo creo que con una sesión y media me bastaría para revisar las últimas que quedan
que me siento un poco tranquilo en ese sentido porque son más o menos relacionadas. Revisen, por ejemplo, urea, ácido úrico, utilizan la misma metodología, que es similar a lo que vimos, ya revisábamos, ¿no? Colesterol y triglicéridos. Creo que la revisábamos por ahí, ¿verdad? En algún momento. Misma metodología de cuantificación por metodología enzimática colorimétrica. Es decir, metodológicamente no tiene mucha sofisticación, lo que sí discutimos son los resultados. Entonces, en ese sentido estoy tranquilo, no me lleva mucho tiempo esa parte, y pueden caber perfectamente de este tipo de prácticas 2, 3, incluso 4 en la misma sesión. En ese sentido estoy relativamente tranquilo. ¿A qué va? Bueno, se nos acabó el tiempo, muchachos. Espero hayan tomado nota de lo dicho ahorita al final. Y bueno, aquí lo dejamos. Mañana espero que acabemos la exposición del equipo número 3. ¿De acuerdo? Prácticamente nos tomamos 10 minutos de retroalimentación de esto de los episodios y nos arrancamos. ¿Va a quedar? Bueno, lo dejamos hasta aquí, muchachos. Buen lunes, buen inicio de semana.